¿Sabías que la adicción a la cocaína no se trata de un vicio moral, sino que es una enfermedad? En efecto, la adicción a la cocaína es una enfermedad mental. Todas las dimensiones del ser humano que se vuelve adicto a la cocaína quedan afectadas. El área laboral, el área familiar, el área personal, todo lo que tenga que ver con los comportamientos, el manejo de las emociones y los pensamientos van a girar en torno a esta adicción. De manera que la adicción a la cocaína se trata de una enfermedad grave y catastrófica que literalmente puede llevar a la persona a la tumba. De hecho, en estos momentos a nivel mundial es la droga que más está matando a las personas. La cocaína es una droga estimulante que se extrae de las hojas del arbusto de coca. La cocaína, como estimulante, produce efectos de euforia, una falsa sensación de seguridad y de confianza, así como una lujuria exacerbada. Uno de los efectos más graves que produce la cocaína es el de la adaptación neurológica. ¿Qué es esto? Que el cerebro deja de producir sustancias químicas del placer, como por ejemplo la dopamina, y ahí es cuando el cerebro se vuelve perezoso para producir este tipo de sustancias que se llaman neurotransmisores, y la persona necesita consumir cada vez más cocaína para generar esas sustancias químicas de las cuales el cerebro se volvió perezoso. En términos de adicción, la cocaína genera tolerancia, es decir, que cada vez se necesitan mucho más cantidad de droga para producir los mismos efectos. Y también produce síndrome de abstinencia. En caso de que el adicto a la cocaína vea suspendida la administración de su dosis personal, va a experimentar síntomas de ansiedad exagerada, de una depresión severa y un craving, que es el deseo intenso por consumir la droga. Desde el punto de vista físico, la cocaína puede causar convulsiones a la persona que la administra, inclusive las convulsiones pueden ser exotóxicas, es decir, que no se está bajo los efectos de la cocaína de manera inmediata, pero debido a la severa intoxicación que tiene la persona, así no esté consumiendo, le pueden dar convulsiones. También es posible que la persona sufra de arritmias cardíacas y cuando consume muchísima cantidad en un momento dado, ello puede conducir al infarto al corazón. Asimismo, como uno de los efectos de la cocaína, se señala el que la persona puede llegar a sufrir desnutrición y enfermedades del hígado, como por ejemplo la hepatitis, es decir, la inflamación de este órgano. Y entre los efectos psicológicos, la cocaína produce psicosis paranoide a la persona, con delirios de persecución, delirios de rechazo, así como alteraciones en la percepción cognitiva. También le puede llegar a generar ideación suicida, depresión mayor y ansiedad crónica. También hay efectos sociales como por ejemplo el aislamiento. La persona se aísla de la sociedad porque prefiere consumir cocaína a solas. También le puede suceder que debido a que hay una alteración en el cerebro, la persona se vuelva muy agresiva y como consecuencia de su agresividad pueda llegar a tener conflictos sociales que lo inmiscuyen en problemas de orden legal, en problemas judiciales, problemas y conflictos con la policía y con todo tipo de autoridades. Desde el punto de vista social, la persona adicta a la cocaína también puede experimentar la pérdida del empleo, porque su adicción lo hace inviable para asumir las responsabilidades laborales. Puede ocasionar también fracturas familiares.
en el sentido en que debido a su comportamiento adictivo y a los efectos agresivos que genera la droga, la convivencia familiar puede hacerse prácticamente imposible. Y otro de los efectos sociales que produce el consumo de cocaína es que la persona puede entrar en bancarrota. La cocaína le podría llegar a producir ruina económica debido a los altos costos de esta droga y a que la adicción, como cada vez presenta más tolerancia, entonces cada vez va a necesitar más dosis de la droga a elevadísimos costos económicos. Entonces, como podemos observar, la diversidad de efectos físicos, psicológicos y sociales que produce la adicción a esta droga la convierte en una verdadera enfermedad catastrófica que afecta todas las dimensiones del ser humano que se vuelve adicto a esta peligrosísima sustancia. Hay que entender que la adicción a la cocaína no es un fracaso moral por parte de la persona ni por parte de la familia. Al contrario, se trata de una verdadera enfermedad. Ya señalamos algunos de los síntomas de esta enfermedad, inclusive podrían ser muchísimos más. Por ejemplo, la falta de identidad, la baja autoestima, las fallas en las elaboraciones, las alteraciones en la identidad, la doble vida, la necesidad psicótica de intoxicación, en fin, es un conjunto de síntomas que hacen de esta enfermedad una de las más complejas a tratar. Sobre todo que, para ser realistas, existe una alta incidencia de recaída en los meses siguientes a los que la persona paró el consumo. Entonces, la persona puede andar en ciclos de consumo y abstinencia. Por ejemplo, la persona consume 3 meses seguidos y luego para unos 3, 4 meses y luego vuelve a recaer. Y así se la pasa en los famosísimos círculos adictivos que lo que hacen es ir destruyendo su cerebro y su cuerpo de manera lenta, aunque a veces puede generar en muerte súbita. Otro de los asuntos más difíciles de la adicción a la cocaína es que el craving, es decir, el deseo por consumir la sustancia, puede persistir incluso durante muchísimos años después de haber detenido el consumo. De modo que de repente la persona recae y vuelve a experimentar el atrapamiento de esta sustancia cuya adicción es de las más aterradoras que existen. Muchas personas se preguntan por qué el adicto a la cocaína recae tanto, y es porque la afectación en su cerebro es tan grande y tan profunda que la persona vuelve una y otra vez de manera obsesiva a consumir cocaína compulsivamente. Además, el cerebro experimenta una reducción de la materia gris en las zonas que tienen que ver con el autocontrol, con el autodominio y con la toma de decisiones. En el fondo, el cerebro de un adicto a la cocaína se encuentra totalmente desequilibrado. El cerebro generalmente tiene un delicado equilibrio que la cocaína altera. La adicción a la cocaína tiene solución siempre que se intervenga a tiempo. Hay que intervenir y apoyar a la persona adicta a la cocaína. Si es necesario, recluir a la persona en un centro de tratamiento donde se encuentre en un ambiente controlado que le ayude a detener el consumo, a veces incluso durante varios meses, debido a que el deseo por consumir puede persistir en el tiempo de manera crónica. Así que intervenir la enfermedad no solamente es necesario, sino que es oportuno hacerlo a tiempo, porque si se deja pasar mucho tiempo en el consumo, el adicto puede llegar a experimentar todas estas consecuencias catastróficas de las que hablamos en este video. Así que intervenir a tiempo,
buscar ayuda terapéutica con psicólogos especializados en adicciones, con psiquiatras también especialistas en adicción, buscar grupos de apoyo como por ejemplo Narcóticos Anónimos y Cocaína Anónimos. Ese tipo de soporte ayuda muchísimo y ayudarle al adicto a que supere los síntomas gravísimos de esta enfermedad que podrían acabar con su vida, con su patrimonio y con todo su entorno. De manera que la esperanza existe, simplemente es decidir recuperarse a tiempo.